Soy Cristina Ordóñez, la responsable de Salud y Bienestar, y hoy venimos a hablar de un tema que a mí personalmente me resulta apasionante, que es el genoma. ¿Cuántos de vosotros os habéis alguna vez preguntado qué es el genoma? Es algo que todos tenemos y que además nos define a nosotros como únicos. Y la potencia que tiene, porque nos puede ayudar muchísimo. Permitidme que os presente a dos personas que nos van a acompañar en este maravilloso viaje del conocimiento del genoma y, lo que es más importante, entender en qué nos puede ayudar. Gracias, doctor Izquierdo. Gracias. El doctor Izquierdo es una eminencia a nivel internacional, mundial. Sabéis que siempre traemos a los mejores en justamente esta materia. El genoma, la genética, tiene una dilatada experiencia, ha sido jefe del servicio y asesor de las unidades de genética de diversos hospitales, actualmente es director médico en Veritas y nos va a explicar de manera muy sencilla en qué consiste y en qué nos puede ayudar. Y también tenemos aquí, como no podía ser menos, a María Jesús Álvarez, que la conocéis, responsable de servicios médicos corporativos, pues también nos va a dar a conocer ese salto cualitativo que queremos hacer en Repsol con todas esas campañas y de prevención y de promoción de la salud. Gracias. Gracias. Buenos días a todos. Antes de comenzar este coloquio, me gusta llamarlo coloquio porque justamente lo vamos a hacer muy cercano, sí me gustaría que vierais un vídeo de testimonios, porque esto no es algo que viene ya de hace años, pero lamentablemente no se está haciendo tan común. Y sí que sería interesante poder normalizarlo. Me gustaría, pues, personas tan corrientes y tan normales como somos el resto de nosotros, que os comenten, es un vídeo muy cortito, el extracto es un extracto de un vídeo bastante más largo, pero que os comenten cuál fue su experiencia y sobre todo lo que les ha podido ayudar. Heading into this project, I did it in quite a cavalier way, thinking that everything would be okay. I suppose when the reality dawns that you're going to get all this information and there might be things in there that I hadn't really been expecting to find. It was an opportunity to find out a lot more, just from curiosity point of view, a lot more about my genome, and incidentally, of course, you find out about your family's genome at the same time. The first complete human genome sequences were published just over 20 years ago. We've learned a lot since then, but there is still much more to learn. Your genome is the complete set of genetic instructions found in almost every cell of your body. Genome sequencing is a way of analysing your unique genetic information by reading the DNA chemical code in which it is written. We can then compare it to other sequenced genomes in a population and look for mutations or variants that may put us at higher risk of certain diseases. En el vídeo hemos podido ver cómo estas personas no solamente han encontrado información relevante y útil para ellos, sino también lo que es muy importante, y es para las familias. Para ello es importante conocer qué es realmente el genoma. Doctor Izquierdo, ¿qué es realmente el genoma y cómo nos puede ayudar no solamente a nosotros, sino a nuestro entorno familiar? Bueno, como decía el vídeo, el genoma es la información genética que está en nuestras células, en todas nuestras células. Y con esa información, pues desde la primera célula, el ovocito fecundado por el espermatozoide, pues va a acabar habiendo un ser humano. No solamente está toda esa información para fabricar un ser humano, sino que también está la información para que los órganos funcionen adecuadamente, para que el corazón lata, para que los riñones depuren la sangre y nos mantiene a lo largo de la vida. Las instrucciones, lógicamente, son muy parecidas en todos nosotros, porque si no seríamos muy distintos. Siempre comento que la diferencia entre el genoma de George Clooney y mi genoma es solamente un 0,1%, pero se nota, ¿no? Vaya diferencia. Bastante. Y bueno, con la evolución de la genética, viendo esas variaciones, siempre podemos ver, como ponía el ejemplo de cómo funcionan los órganos, pues hay personas, familias, en realidad, en las cuales pues hay órganos que no están o que no funcionan tan perfectamente, como puede ser el corazón, y vemos familias en las cuales hay más enfermedades cardiovasculares.
Y en cuanto al cáncer, que es la otra causa frecuente de mortalidad, aparte de los accidentes, ocurre lo mismo. Hay personas o familias que tienen como una tendencia a que se agreguen tumores en sus familias, ¿no? Hay un ejemplo muy claro, que es el de los elefantes. Los elefantes viven 100 años y no tienen cáncer. Los elefantes tienen 3 veces el sistema para evitar un cáncer que tiene nuestro genoma. Es decir, en nuestro genoma hay instrucciones para evitar que aparezcan tumores y si aparece nuestro propio sistema inmunológico, eliminarlo rápidamente. Y con esto curan el tumor. Pero hay en familias, hay personas que ese sistema no es tan eficiente y son, desgraciadamente, por las que puedan tener una de estas enfermedades. Si nosotros conocemos previamente el riesgo de una persona a padecer un tumor o a padecer una enfermedad cardiovascular, podemos poner una serie de mecanismos de detección precoz o incluso de prevención primaria, de evitar ciertas situaciones que acaben desarrollando la enfermedad. Muy interesante. Una palabra con la que me quedo. Predicción, anticipación. Efectivamente. Y no solamente eso, sino justamente utilizar esa anticipación para mejorar nuestra calidad de vida. María Jesús, Repsol ha apostado por dar a conocer el genoma, la genética y en qué nos puede ayudar. ¿Cuál es el salto cualitativo desde el cual o al cual nosotros aspiramos como función de salud y bienestar y en qué nos puede ayudar? Pues como bien ha explicado el doctor Izquierdo, la genética es muy importante para nuestra salud, bien porque tenemos unos genes, una combinación de genes que nos van a hacer que desarrollemos una enfermedad, o bien porque nuestra predisposición genética nos va a llevar a tener determinadas probabilidades de padecer enfermedad en función de una serie de factores, la mayoría de los cuales o conocemos o podemos conocer. Nuestra alimentación, si hacemos o no hacemos ejercicio físico, exposición a tóxicos, contaminación, pero lo que nos queda sin conocer normalmente es esta genética que cada uno tenemos. Entonces, a Repsol le parece importante, desde el concepto de salud integral que tiene, que los empleados tengan acceso a tener este conocimiento, que además va a permitir dar el paso de tener una información genética para ver cómo tratamos una enfermedad que ya se ha establecido, a que esta información genética nos permita hacer predicción, prevención y evitar que enfermemos. Y además es importante que estos avances todavía no están al alcance de todas las personas a través del Servicio Público de Salud ni tampoco a través de las aseguradoras. Y entonces Repsol trata de hacer un acompañamiento con un proveedor de reconocido prestigio para que tengan acceso con un precio favorable dentro del mercado a todos estos avances. Y además no solo, digamos, a la determinación genética, sino que esa determinación genética esté realizada por un médico que va a ayudar a la interpretación de lo que dice ese informe de nuestra genética. Muchas gracias. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, en otros países conocemos que los estudios genéticos están muchísimo más incluidos en todo lo que es el sistema público de salud. En España todavía estamos andando y en algunos otros países pues nos pasa casi lo mismo. Pero yo creo que sí, efectivamente estamos avanzando. En el tema de las aseguradoras, que lo hemos hablado muchas veces, sí que han incorporado algunos, lo que se llaman dianas terapéuticas, ¿verdad? Exactamente. Y sí que es verdad que hemos avanzado, pero todavía tenemos que dar ese cambio, ese clic. Y ese clic viene de una forma totalmente individual. A mí me gustaría comentaros mi experiencia. Una experiencia que bueno, puede servir quizá para todos vosotros. Hace poco más de 3 años y medio me diagnosticaron cáncer de mama en concreto. En aquel momento me empecé a familiarizar con muchos términos que hoy en día ya quizás son más de mi día a día. Me hablaban de un riesgo de una recidiva, que tenía que tomar un tratamiento, otro. Yo veía efectos secundarios, aquello era volverse casi, bueno, marearse, porque ya desde el mismo momento en que te dicen tienes cáncer, ya uno se marea. En cualquier caso, recuerdo en aquel momento que, bueno, por diferentes... bueno, pues casualidades de la vida, digámoslo así,
Yo había oído hablar de la parte genética y también tenía un antecedente, bueno, tengo varios antecedentes en la familia, ya que han dado la muestra del cáncer con una edad tardía, pero bueno, yo quería averiguar y sí que quería saber si realmente yo tenía una tendencia, una predisposición a tener ese tipo de cáncer y, por tanto, lo que iba a producir en mí los tratamientos, además del tema de lo que se llama la recidiva, es decir, el reflejo de ese tumor que, aunque en ese momento me dejaran lo que llamamos vulgarmente limpia, ¿verdad?, pues podía volver a producirse. Para mí fue algo sorprendente, desde el punto de vista de que, bueno, aparte de que me dio obviamente la respuesta que estaba buscando, me dio una respuesta mucho más ampliada. Ahí empecé a entender determinados comportamientos que tenía mi propio organismo ante sustancias que pueden ser simplemente alimentos, porque había tenido determinadas intolerancias en algunos momentos, los órganos, que ahora nos comentaba el doctor Izquierdo, pues bueno, todo se supone que tiene que funcionar como un reloj, pero los seres humanos no somos máquinas, he de decir. Y fue muy interesante porque de alguna forma también me ayudó a entenderme a mí misma y a mejorar esa calidad de vida que en ese momento no solamente tenía, sino que también me tenía que esforzar para que todo lo que iba a recibir como consecuencia de la patología que había sufrido pues tuviera el menor impacto en mi organismo. Esto me parece también un mundo súper interesante en el cual yo en ese momento accedí y sí me gustaría profundizar hoy un poco más, y es la farmacogenética o farmacogenómica. Sí me gustaría, doctor Izquierdo, que nos explicara un poquito más todo este mundo y también en qué nos puede ayudar. Sí, la verdad es que se van haciendo estudios de farmacogenética, que ahora explicaré lo que es, durante muchos años, pero parece ser que en ciertos países sí, pero hay como una resistencia que todavía entre en la práctica médica habitual y, como voy a explicar ahora, pues debería estar incluida. Igual que, como bien decías, no a todos nos sienta bien las mismas comidas o mal las mismas comidas, con los fármacos pasa igual. Tenemos en nuestros genes, hay una serie de genes que son los que van a metabolizar los fármacos. Si estos genes actúan con una proteína que retira muy rápido el fármaco de la sangre, lógicamente ese fármaco para esa persona en particular va a hacer muy poco efecto. Y también puede ser que nuestros genes produzcan proteínas que son muy lentas en retirar el fármaco de la sangre. Si tardan mucho, pues lógicamente ese fármaco va a estar circulando más tiempo, y si circula más tiempo, pues vamos a tener más riesgo de efectos secundarios, adversos, de ese fármaco. Hay ejemplos prácticamente en todas las medicinas que tomamos, el esomeprazol, el omeprazol, que los tomamos todos. Bueno, pues depende de tu perfil farmacogenómico, tienes que empezar con una dosis o de 20 o de 40 para que consigas tu efecto. Hay fármacos antiinflamatorios, el Voltaren, hay personas que son resistentes. Yo he encontrado pacientes resistentes al Voltaren que, claro, se ponían Voltaren y no les hacía nada, o a la codeína, que no, es que tienes que cambiar ese medicamento. Ya en situaciones más serias, por ejemplo, después de un infarto de miocardio, cuando te ponen un stent, habitualmente se pone un tipo de anticoagulante. El 20% de las personas, ese anticoagulante no tiene efecto y se les va a volver a taponar el stent. O, por ejemplo, es muy típico en psiquiatría, los fármacos que tomamos, pues los ansiolíticos o los antidepresivos, muchas veces el psiquiatra lo que hace, vamos, siempre el psiquiatra lo que hace es, pues te doy este o te quito este, de cómo te encuentras o cómo no te encuentras, cuando con un perfil farmacogenómico le podía dar el fármaco adecuado para esa enfermedad y para esa persona determinada, ¿no? Claro, esto es justo lo que es la medicina de precisión, es utilizar los conocimientos genéticos, moleculares que tenemos actualmente para dar el fármaco exacto, a la dosis exacta, para esa persona, personalizado. Por eso es tan importante. Y luego, en la farmacogenética podríamos decir, bueno, pues cuando me manden el fármaco me hago el estudio, o solamente hago el estudio para ese fármaco. Pero claro, ya desde que te prescriben ese fármaco hasta que te haces el estudio, ya ha pasado un tiempo que has perdido la ventaja de conocer eso. Y actualmente lo que estamos haciendo, o lo que se recomienda, es hacer una farmacogenética electiva, no reactiva, es decir, tener todo nuestro perfil farmacogenético. Cuando vayamos a tomar una medicina, ya hay sistemas que te escanean el código de barras del medicamento y directamente te lo compara con tu perfil genético y te dice, recomiéndale a tu médico, o el médico lo ve, la dosis adecuada para este paciente es esta, está interactuando con otros fármacos o no, y puede tener un efecto secundario o no. Entonces eso
Me parece hay un programa en España que está empezando la Comunidad de Extremadura, precisamente hay un catedrático de farmacogenética, Adrián Llerena, muy reconocido a nivel mundial, y está empezando un programa precisamente para incorporar esos perfiles farmacogenéticos al historial clínico del paciente. En principio en la Comunidad de Extremadura solo, pero deberíamos de tenerlos todos, es más importante que el DNI. Pero fíjate, me parece súper interesante todo lo que estamos comentando, porque además esto redundaría en una eficiencia de costes bestial. Por supuesto. Sí. Y no solamente en eso, sino, María Jesús... En reducción de efectos secundarios de fármaco, por ejemplo, mucha problemática, claro. O en evitar progresión de enfermedad hasta que das con el fármaco justo a la dosis justa que necesita esa persona concreta. Sí, sí. Y la desesperación de los pacientes, ¿verdad? Claro. Porque todos somos empleados, personas, pero también somos pacientes en un determinado momento. Sí. Y María Jesús, ¿cuántos empleados atendéis en el servicio médico que no sabes lo que ha pasado, me estoy tomando esto, estoy probando con esto, ¿y qué es? Sí, normalmente además pues, están pautados, ¿no? Hay una serie de tratamientos pautados para enfermedad, pero que se pautan pues eso, en función de protocolos, no en función de farmacogenética, porque hoy por hoy en general no está accesible. En Veritas estaba accesible, creo, la información farmacogenética en el producto más completo que tenéis, que es el MyGenome. Sí, sí. Y yo creo que es de los aspectos más interesantes y muy útiles absolutamente para todo el mundo, porque la experiencia que a mí este fármaco me sienta mal o este fármaco no me hace el mismo efecto que a otra persona o a mi hijo le va bien el Dalsi pero no le va bien el paracetamol, esa es una experiencia que yo creo totalmente. que es muy frecuente. Y yo creo que aquí los servicios de medicina laboral juegan un papel importantísimo para la implantación, precisamente para convencer, igual que hacéis la prevención con los chequeos y demás, para convencer a los empleados de una empresa de tener su perfil farmacogenómico y explicarles el beneficio que van a tener, claro. Hay un aspecto también que me gustaría que abordáramos y es el miedo de las personas. Porque lógicamente cuando conoces de alguna manera tu análisis genético, claro, es como decir, me están mirando, me van a decir, me van a sacar. Sí que me gustaría que habláramos un poquito de ese aspecto y que, porque también, claro, tenemos que entender que tenemos personas de todo tipo y cómo animar a que la gente verdaderamente lo vea como algo natural y además beneficioso. Sí, cuando parece ser que como si, es verdad que con la genética vamos a ver muchas cosas, pero vamos a ver riesgos de padecer una enfermedad, no vamos a ver, la mayoría de las ocasiones no vamos a ver una enfermedad ya establecida, con lo cual siempre podemos hacer algo para evitarla. Entonces, la gente que tiene miedo a los chequeos genómicos o al estudio del genoma, pues es igual que si una mujer tiene miedo, tú estabas hablando antes de hacerse una mamografía, yo creo que está muy establecido ya, sobre todo entre la población femenina, entre las mujeres, el hacerse los chequeos ginecológicos regularmente, y ir al ginecólogo todos los años y hacerse la citología y la mamografía y demás. Los hombres somos más resistentes, aunque sí, deberíamos ir y deberíamos hacer pues, la colonoscopia y el análisis de próstata, que es el que menos nos gusta, pero sobre todo es ver que vas a conseguir pasar del diagnóstico de una enfermedad a antes de que aparezca esa enfermedad. Y si tú sabes, antes de que aparezca esa enfermedad, que tienes pues, ese mayor riesgo que el resto de la población de padecer un infarto de miocardio, de padecer, todos conocemos ejemplos de chicos con 40 años jugando al tenis o lo que fuese, que le pega un infarto, a Dios gracias en el desfibrilador, le sacan, o el jugador este de fútbol, Eriksen, el de la Eurocopa, que se cayó desfallecido, él tiene una variante de riesgo para una anomalía del ritmo del corazón. Si lo hubieses, ahora está jugando otra vez porque le recuperaron allí y le han puesto un desfibrilador, le han implantado un desfibrilador. Entonces, el saber antes el riesgo que tienes de padecer una enfermedad evita la enfermedad o, por lo menos, aminora muchísimo, como en los tumores, el riesgo las consecuencias de esa enfermedad. Entonces, sí es verdad que mucha gente, cuando empezamos sobre todo, dice, no, es que me vas a decir de qué me voy a morir. No, te voy a decir de qué te vas a morir. Lo que te voy a decir es de lo que no te vas a morir si me haces caso. Es al revés.
Yo creo que efectivamente darle la vuelta a la tortilla Claro. es muy interesante. Te puede pasar luego otra cosa, un accidente de coche, lo que sea, pero de esto no te vas a morir. Tener información siempre ayuda a tomar buenas decisiones, Claro. ¿no? Porque al final los programas de prevención están hechos para el estándar, para lo que es para la media, pero siempre hay gente que su probabilidad es mayor que la de la media y eso te permite ponerte en programa de prevención antes y localizar la enfermedad a tiempo, porque el no saber que tienes el riesgo no te evita que lo tengas. Claro. Por eso es importantísimo Totalmente. que todos salgamos de aquí teniendo una idea muy clara. No hay que esperar a tener algo para hacerse un chequeo genómico, que igual que nos hacen cuando nacemos la prueba del talón y otras muchas cosas, ¿verdad? Pues esto formaría parte de nuestros chequeos, que además, importantísimo, una vez en la vida. Sí, eso también es muy importante. Ahora que decías lo de... O sea, ya hay programas bastante serios. Hay un programa que se llama el BabySec. Nosotros también tenemos un programa para recién nacidos. Nuestro genoma no va a cambiar a lo largo de toda nuestra vida. Siempre va a ser el mismo. No es que todo esté en el genoma. Como bien decía María Jesús, pues que por supuesto influyen los factores ambientales, que son los que podemos cambiar para no padecer una enfermedad. Pero sí hay programas ya para hacer secuenciación genómica del recién nacido. No se le va a dar información que no sea o que no tenga valor, o no se va a analizar su genoma en aquellas regiones en las cuales no tiene valor para un recién nacido, pues parece que va a tener una enfermedad del adulto. ¿Para qué quiere saberlo ahora? Entonces no se analiza eso y no se ve. Pero según va creciendo, sí que se puede ir, cuando ya entra en la edad adulta, sí se puede ver el riesgo que pueda tener de padecer enfermedades. Se puede conocer el riesgo también de tener un hijo afecto de una enfermedad, de saber si los padres son portadores o no. Eso ocurre hasta en el 4% de las parejas, tienen un 25% de tener un hijo afecto de una de estas enfermedades que llamamos raras. Pues es muy útil saberlo antes de tener un hijo, porque se puede evitar. Tenemos a mano ya la selección de embriones. Se puede evitar tener un hijo afecto de una enfermedad si sabemos qué portamos, de qué somos portadores de estas enfermedades. Es que el 80% de las personas van a tener variantes de riesgo, que si esa variante de riesgo está en el mismo gen que su pareja y tienen un hijo, ese hijo va a tener esa enfermedad. Con lo cual podrían en el futuro incluso desaparecer esas enfermedades del recién nacido, ¿no? O del recién nacido o del niño. Por eso es tan útil, el genoma nos va a dar, a lo largo de nuestra vida, nos va a ir dando información muy útil, y el 90%, 90 y tantos % de los pacientes que se estudian el genoma van a recibir una información que es útil para ellos. Nosotros ya tenemos estudios con un hospital en Londres y con otro hospital aquí en Madrid, en los cuales hemos hecho no solamente el genoma, sino que hemos hecho otras pruebas de imagen y pruebas de medicina, de laboratorio rutinarias, y encontramos que el 20% de esas personas tienen una variante, y es igual en Londres que aquí, o sea que tampoco depende mucho de nuestro background étnico. Tienen un 20%, el 20% de ellas tienen una variante de riesgo que por sí misma esa variante les condiciona a tener el riesgo de padecer una enfermedad. Pero entre eso, el perfil farmacogenómico, el riesgo de portadores, al final el 90% de las personas que se hacen en un genoma van a tener una información que es útil. El programa de Londres, en el que estamos en el programa de Londres, lo están llevando a cabo médicos generales, los médicos de familia, son los que están manejando la información del genoma, dependiendo, como digo antes, que analizamos dependiendo de la edad de la persona, ¿no? Para prevenir las enfermedades que puedan aparecer en su edad. Qué importante es lo que ahora mismo nos estás comentando con respecto a normalizar, incluir dentro de la cultura. ¿Qué queremos hacer en Repsol justamente con este acompañamiento, María Jesús? Porque sí que, de alguna forma, con Veritas, no solamente es dar a conocer, sino el acompañamiento para que todos conozcamos, porque esto es amplísimo. Esto desborda cuando uno recibe, perdón, el my genome es así, un taco así. Y por lo tanto, a ver, aquello hay que digerirlo. Y no solamente digerirlo, sino utilizarlo de una manera inteligente y apropiada. Entonces, ese acompañamiento
María Jesús. Lo importante es que hay un acompañamiento médico, que además de hacer el análisis va a haber una consulta con un médico que va a explicar lo que se conoce, lo que es importante de estos datos genéticos para esa persona para prevenir enfermedades. Esa es una parte muy importante, porque lo importante de la genómica, entre otras cosas, es la interpretación de los resultados. Eso es lo que le da valor al paciente, que el paciente recibe el informe, como tú dices, muy amplio, muchas veces lo lees y bueno, no sabes qué hacer con ese dato. Claro. Y lo que se va a hacer aquí es que tengas un profesional que te va a asesorar con esta información que es importante para ti, para prevenir. Y luego, perdona que se me ha pasado por la pregunta que tú me hacías también, el genoma es para toda la vida. El genoma, una vez que lo secuencias, es como si dijésemos tienes la información de tus genes en un fichero. Y ese fichero lo podemos analizar las veces que queramos con todos los nuevos descubrimientos que vaya habiendo a lo largo del futuro. No hay que volver otra vez a secuenciar, la secuenciación ya está hecha. Y cada vez que vamos encontrando más variantes relacionadas con riesgo, a más, y generalmente se va por el camino de enfermedades cada vez más comunes, podemos volver sobre ese fichero y reanalizarlo. Entonces, es por lo que decimos que es un recurso para toda la vida. Claro. Bueno, no sé si tenemos alguna pregunta que nos haya llegado a través del canal. A ver, nos preguntan, ¿esta oferta está abierta solo a empleados de Repsol o se va a poder abarcar a alguien más cercano a los empleados? La oferta está abierta a empleados de Repsol y a familiares de primer grado también. Fenomenal. Y otra que también nos ha llegado para el doctor directamente. ¿Cómo conocer el riesgo genético puede ayudar a prevenir, por ejemplo, un infarto cardíaco? O sea, el área más cardiovascular del genoma. Sí, actualmente, fijaros que estamos estudiando 1.200.000 variantes dentro de todo el genoma para ver el riesgo de enfermedad cardiovascular en una persona. Y lo que se ha visto es que para poder prevenirlo, siempre decimos el colesterol tiene que estar por debajo de 200 o la LDL por debajo de 150, pero en realidad eso no es así. Hay personas en las cuales ese colesterol tiene que estar más bajo todavía porque tienen un riesgo más aumentado. Y luego la otra cosa es la adherencia. Pues hombre, si a todos nos recomiendan llevar una vida sana, no fumar, no beber, hacer ejercicio y demás, pero si tú ya sabes que estás dentro del 5% de la población que tiene un doble de riesgo de una enfermedad cardiovascular, pues al cuidarte te vas a cuidar mucho más, vas a empezar a tomar antes los medicamentos, como decía antes, para bajar el colesterol, es decir, que, como decíamos antes, es decir, te vamos a decir de esto no te vas a morir porque te vamos a cuidar para que no te pase. Bueno, espero que esta breve pero muy interesante charla os haya servido y no esperéis, como me pasó a mí, que justamente fue cuando vi las orejas al lobo cuando reaccioné. Creo que es muy interesante, creo que es muy útil y si alguno de vosotros ha tenido una experiencia, lo puede desde luego, puede hacer valer esta conversación y si no os animo a que entréis en MyRepsol.net y que veáis toda la oferta que os estamos comentando. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.